este segundo día de trabajos del Cuarto Congreso de Justicia Familiar, daremos inicio con el taller titulado Tramitación del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos y salvaguardas. Para presentarnos a las integrantes de este conversatorio, se queda con nosotros la maestra Sumay Susana Mejía Sorellana. Brindemos un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar con ustedes y vamos a continuar con las actividades de este segundo día de trabajo. Me va a tocar estar acompañada en esta mesa de diálogo con dos grandes personalidades del mundo jurídico para poder desarrollar el conversatorio titulado Tramitación del procedimiento de asignación extraordinaria de apoyos y salvaguardas. Como hemos podido apreciar dentro de este desarrollo del segundo día de trabajo, pues hemos visto lo inherente a estos apoyos y salvaguardas requieren de un conocimiento y una experiencia, pero además de una sensibilidad. Es por ello que para poder entender todo lo relativo a los procesos aplicados en el marco de la discapacidad, vamos a tener dos grandes juristas que lo manejan perfectamente bien. Nos acompaña la maestra Sara Bonilla López, magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, cuya ficha curricular es la siguiente. Magistrada presidenta de la Sala Constitucional del Estado de México, magistrada presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es también maestra en Ciencias Jurídicas por parte de la Universidad Panamericana, maestra en Derecho Procesal Constitucional por parte de la Universidad Panamericana, licenciada en Derecho por parte de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas. Asimismo, cuenta con los diplomados en Derecho Judicial, Violencia Familiar y sobre Derechos de la Infancia. Aunado a ello, tiene el Seminario de Teoría Jurídica Contemporánea, Teorías del Derecho y Función Jurisdiccional. Es catedrática en diversos diplomados sobre derechos humanos, juicios orales, familiares y violencia familiar. Docente del curso de actualización para ratificación del cargo de jueza y juez en materia civil, docente del curso de actualización para ratificación de actuarios en materia civil y familiar, participante en el Congreso Internacional de Educación Judicial 2023, participante en el Congreso Nacional Federalismo Judicial 2023. Reciba un fuerte aplauso. Asimismo está presente la doctora Erika Lorena Domínguez Preiser, cuya formación es ser licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional, la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Procesal Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, además de una vasta experiencia laboral en el área jurisdiccional, como es técnica judicial, notificadora judicial, secretaria auxiliar de sala, jueza civil de cuantía menor, jueza de primera instancia, y en el área administrativa ha sido directora general de la Administración de los Juzgados que conocen en materia familiar y actualmente jueza comisionada a la Visitaduría Auxiliar en materia familiar. Reciba un cordial aplauso. Y con esto daríamos inicio a este conversatorio. Adelante. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor compartir esta tarde con la magistrada Sara y también con todas y todos ustedes que somos compañeros de esta hermosa profesión y en un tema, como lo hemos visto el día de hoy, tan complejo de asimilar lo que es la designación extraordinaria de apoyos y salvaguardas. Sobre todo partiendo que todavía sigue para muchos vivo la declaración de estado de interdicción, la cual la hemos platicado hoy. La maestra Fernanda Pincus nos dio esa claridad con relación a lo limitante que es la designación de tutor. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, desde su artículo 19 transitorio, nos genera abandonar completamente cualquier procedimiento que tenga como finalidad la declaración de interdicción de una persona. Pero exactamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ese es un gran reto que tenemos las y los juzgadores a nivel nacional. Pero no hasta que entre el Código Nacional en aplicación, sino desde que entró en vigor por el 19 transitorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los procedimientos ya iniciados como interdicción? ¿Qué tratamiento les vamos a dar? ¿Y cómo los vamos a culminar? Esa ha sido una situación muy compleja en primera instancia, pues como hace rato vimos, pues no tenemos especialistas en psiquiatría, pero ¿son necesarios los especialistas en psiquiatría? Ya con esta visión social de la discapacidad, ¿en qué momento vamos a cambiar ese proceso? ¿Qué hemos hecho en algunos juzgados? Inicia como interdicción y hemos hecho el ajuste al procedimiento, ya sea desde el auto admisorio, y lo hemos dado el tratamiento de un procedimiento judicial no contencioso, precisamente para darle voz a la persona con discapacidad. En los procedimientos ya iniciados, en la audiencia, precisamente ahí hemos hecho esta transformación para precisar que no se hará designación de tutor ni curador y buscar las herramientas necesarias para poder conocer la voluntad o el querer de la persona con discapacidad. ¿Qué especialistas? Pues puede ser desde un psiquiatra, sí, si es que se amerita, pero principalmente especialistas en lenguaje, a ayudarnos de las personas que están en los CAM, por ejemplo, personas que tienen escuelas especializadas en algún tipo de discapacidad intelectual, en personas especializadas en materia de autismo, en personas trabajadoras sociales, en psicólogos que nos puedan ayudar a comunicarnos con la persona con discapacidad. No hay que perder de vista que el protagonista de nuestra historia va a ser esa persona que necesita un apoyo especial. El querer saber de lo que quiere para él o cómo lo quiere tramitar, ese debe ser nuestro objetivo. Hay gente que no habla, sí, pero hace rato la maestra Fernanda fue muy clara y seguramente cada uno de nosotros en las audiencias que hemos llevado lo vemos cuando se acerca uno de los familiares y le brillan los ojos. Sí se nota cuando le brillan los ojos, cuando hay un rechazo. Es muy importante estar atentos y sobre todo el especialista nos va a ayudar a comunicarnos. El uso de las tecnologías también, tabletas, sistemas de comunicación mediante sistemas electrónicos o tarjetas de dibujos.
¿no? Que aprenden y aprendemos a relacionarnos con ellos. Y no nada más darle la entrada al psiquiatra y que nos diga el diagnóstico pronóstico de dicha persona. Y que siempre concluyan diciéndonos que no tiene capacidad para querer y entender sobre las cosas. Y de ahí nos vamos nosotros. Nunca nos vamos más allá de lo que realmente puede ser un tratamiento integral para que una persona pueda tener apoyos efectivos. Y sus compañeros de trabajo y sus amigos cercanos, ¿cuántos de nosotros no hemos platicado con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de qué nos gustaría si nos pasara algo? O que nos conocen. Y si nos llega a pasar algo y ven que a Erika la vistieron de rojo, cuando Erika toda la vida odió el rojo, ¿estaría esa función de la persona que está cuidando a Erika estaría bien? Por eso también es importante estos medios extendidos para poder conocer la voluntad de una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Y puede ser esa discapacidad que sobrevino después. Y cómo buscarle que tenga una vida de mayor inclusión, para obtener un pasaporte, para seguir teniendo servicio médico, para tener una pensión por orfandad o por viudez o algún tipo de apoyo económico, pero también para seguir estudiando, porque la discapacidad la vemos a veces como personas que estorban, y eso no es correcto. Tienen sueños también, desean tener algo más, aprender a bailar, aprender a pintar, y no se los damos, porque muchas veces nuestras resoluciones nos quedamos cortos y no vamos más allá de decir un taller de pintura, un taller de baile, porque pues ¿cómo lo va a hacer? Y ese es nuestro gran reto, abandonar los procedimientos de interdicción para que una persona decida absolutamente por otra. ¿Cómo lo hemos trabajado? Muchos de nosotros que nos hemos sumado al tren de la discapacidad, pues buscando todas estas herramientas. Particularmente he tenido especialistas en lenguaje de personas con síndrome de Down que me han ayudado a comunicarme con personas con una discapacidad intelectual y entender que lo que ellos buscan es una vida distinta, poder salir, tener amigos, trabajar. Y hay quienes son muy claros en decir, yo quiero que esto me ayude mi hermano, o esto mi mamá, y así tendrá que ser. Y en otras ocasiones he tenido que solicitar, traer como testigos a compañeros de trabajo para que me puedan decir qué les platicaba si llegaba a pasar una situación especial. Entender qué les recuerda el hecho que los llevó a tener una situación de discapacidad. Entonces, nuestros procedimientos deben de ser rápidos pero extensivos. No tenemos que esperar a que nos designen un psiquiatra, porque si no se nos va y se les va la vida a ellos también. Los ajustes de los que nos hablaba Nicolás hace rato. Si es una persona o un chico que tiene una discapacidad social, le vamos a señalar la audiencia a las 12 del día que está lleno el juzgado. Desde ahí tenemos que partir, señalarle inclusive una audiencia o su audiencia a una hora en la que no haya gente, para que no se estrese, para que no se angustie. Desde ahí tenemos que partir con una visión de discapacidad. Entonces,
los retos son muy altos y bueno, y si no, también a veces tenemos en segunda instancia que nos tienen que ayudar a enderezar la plana, ¿o no, magistrada? Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, es un gusto saludarlos, estar aquí con todos ustedes, con mis compañeras aquí en este foro, en este lugar que es un placer, es un honor que me hayan puesto con mujeres tan valiosas. Y no lo estoy diciendo de dientes para afuera, las conozco desde hace mucho tiempo y me enorgullece poder estar aquí con ellas. Gracias a la Escuela Judicial y al Consejo de la Judicatura, así como al presidente de esta institución, que me da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Escuchando todo lo que dice Erika, fui anotando algunas ideas, porque uno ya trae de pronto un discurso un poco aprendido y sin embargo me gustaría destacar varias cosas de las que ella está mencionando. Por ejemplo, veo que tenemos un auditorio de muy diversas edades y eso es muy agradable porque varios van a comprender, los que ya tenemos cierta edad, van a comprender lo que vamos a decir aquí. Estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Y los que hemos estudiado Derecho y que ya tenemos algunos añitos, tanto en la institución como en el ejercicio del derecho, ya estamos hartos de escuchar el nuevo paradigma, porque a cada rato hay un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, lo que estudiamos en la universidad realmente ya no nos sirve de nada. Hemos tenido que ir aprendiendo en la práctica todo esto, en la práctica, en congresos, en cursos rápidos, en diplomados, ¿no? Hemos tenido que ir aprendiendo nuevos procedimientos, nuevos enfoques, nuevas formas de ver las cosas. Y el estado de interdicción, el otrora estado de interdicción, pues no es la excepción. No es la excepción y es muy curioso, a mí me tocó en el más tradicional de los modelos, creo que nos ha tocado a muchos de aquí, y ahora nos toca este otro nuevo. Y normalmente las personas con más experiencia, pues tratamos de enriquecer a los más jóvenes con nuestros conocimientos, pero ahorita estamos aprendiendo todos al mismo tiempo y vamos de la mano porque para todos es nuevo. Claro, los más jóvenes pues no tienen el ejemplo anterior, aunque hay que decir que esto es tan nuevo que pues lo estamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Y digo nuevo porque estamos hablando de un modelo que lleva un poquito como entre 10, 11 años a partir de las resoluciones de la Corte, pero que se ha ido incorporando muy lentamente a las legislaciones de los estados, muy lentamente, en algunas, como es la nuestra, por ejemplo, todavía no está, pero ya tenemos un nuevo código, ¿no? Ya tenemos un nuevo código y ahora que lo vamos a implementar, nos dicen que todo lo que habíamos aprendido, como dicen por ahí, cuando ya no sabíamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y entonces ahora, pues resulta que ya no funciona como era. Estaba yo estudiando para comentar aquí y estudiando un poco en general, y me surgió un punto muy interesante a partir de este tema de la designación de apoyos y salvaguardas. La primera es, y desde mi punto de vista la más importante, que en este tema de pro persona, fíjense, antes decíamos, una persona está en estado de interdicción, entonces la sacamos del esquema, le nombramos a y aclaro esto y quiero decirlo de la forma más respetuosa y que no se oiga políticamente incorrecto, sacamos ponemos en su lugar a una persona normal para que actúe en su nombre. Hoy estamos cambiando ese paradigma y ahora adecuamos el proceso a una persona con una discapacidad.
o con una funcionalidad distinta a la que todos conocemos. Entonces, ahora hacemos estos ajustes razonables para que la persona pueda participar. Y es bien interesante porque antes, insisto, sacábamos a la persona, era o blanco o negro, o tienes capacidad o no tienes capacidad, o puedes actuar tú por tu propio derecho o tiene que actuar alguien en tu nombre. Y entonces resulta que teníamos un montón de procedimientos de interdicción en el que ahora esta persona ya no tiene derecho a participar de su propia vida, ya no tiene derecho a tomar ninguna decisión, ya no puede opinar, ya ahora alguien más lo tiene que hacer por sí. Les platico que, por ejemplo, en la práctica a mí una vez me tocó una persona, un hombre, no sé, 65 años más o menos, que estaba con una depresión importante, pero no era una depresión que le impidiera ni caminar, ni salir de su cama, ni hablar, no, o sea, simplemente era un hombre que estaba como un poco harto de tantas responsabilidades, había sido un empresario exitoso y entonces después lo que sucedió es que dijo al abogado, a su familia, a él, se les ocurrió, pues vamos a hacerle una interdicción, ¿no? Porque pues está tomando decisiones un tanto descabelladas, exactamente, gracias. Está tomando cosas a la ligera que antes no tomaba, no tiene la misma responsabilidad de antes de presentarse en la oficina, etcétera. Ahora se reúne con sus amigotes y se le ocurre jugar, no apuestas, aclaro, no eran apuestas, solo se ponía a jugar en las tardes y no iba a la oficina, etcétera. Y entonces dijeron, no, pues una interdicción. El señor hablaba perfectamente. El señor, insisto, se vestía, se tomaba sus medicamentos, etcétera, pero pues no había términos medios, o era blanco o negro, o es capaz o es incapaz, ¿no? Y bueno, yo me tocó ese asunto como jueza y definitivamente ni siquiera llegamos a la pericial en psiquiatría, que como bien dijo Erika, era la de cajón antes, y entonces le dije, no, a ver, el señor de incapaz no tiene nada. Y le pregunto al señor por qué, y me dice, no, pues es que ellos dicen que pues ya me he vuelto un irresponsable y que yo la verdad ya ni quiero ir a la oficina, y etcétera, etcétera. Y entonces, pues si ellos dicen que estoy mal, pues estoy mal, ya, ¿no? Y resulta que querían ponerlo en esa condición. Claro, afortunadamente no sucedió así, pero esa era la idea, en lugar de buscar una terapia, de buscar atención médica o incluso una motivación para esa persona para poder salir adelante. Él simplemente se entregó en manos de su familia, y tanto a su familia como a los abogados pues se les ocurrió que esa era la forma adecuada, ¿no? Entonces ya no tenemos ese blanco y negro. Empezando, vamos a hablar de que este nombramiento de apoyos y salvaguardias, como lo menciona el código, es excepcional, ¿sí? Ya no hay el pronunciamiento de que tú eres una persona que está mal, que no cuenta como persona, que hay que cuidarte, que hablando, y perdón que cite esta referencia que hacemos mucho en cuanto a los derechos de los niños, ya no eres un sujeto de protección, eres un objeto de protección, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de eso. Ahora, insisto, en lugar de excluir a la persona, lo que hacemos es modificar el proceso para poder incluir activamente a la persona. Estaba leyendo algunas jurisprudencias al respecto y habla sobre las personas que fueron declaradas en estado de interdicción.
en especial una persona, una mujer que fue institucionalizada, medicada, etcétera, después viene a decir, oye, no, yo por qué tengo que estar en estas condiciones, viene en compañía de su hija y ahora tiene que demostrar que es capaz. ¿Por? ¿Me explico? Es como, todos hemos visto por lo menos que los hechos negativos no se demuestran, ¿no? Que, por ejemplo, la falta de pago, ¿cómo la demuestro? Entonces, mi capacidad en este caso, que la ley me otorga desde siempre, además de que es un derecho humano, etcétera, ¿cómo demuestro que no? Es muy interesante porque también estudiando un poquito en estas jurisprudencias dice, y el hecho de que una persona tome decisiones impopulares no significa que por eso ya la vamos a excluir, que ya alguien más tiene que tomar su lugar para pensar correctamente. Erika estaba comentando, por ejemplo, tratándose de síndrome de Down y también me hizo recordar otro tema cuando tuve una declaración de interdicción, también como jueza familiar, en la que una chica con síndrome de Down viene con su padre, una chica muy atendida, muy cuidada, que había estado desde pequeña ejercitándose y bailando. Bailaba cierto tipo de danza, la verdad no recuerdo cuál específicamente, pero y entonces pues le había ido muy bien en esa dinámica e iban a ir a competir al extranjero. Y entonces su papá tuvo que venir a pedir la declaración del estado de interdicción para poder sacar su pasaporte, para que ella pudiera ir a competir. Es que no nos queda como raro esto. O sea, sí puedes competir, sí puedes estar en una competencia internacional, sí eres capaz pero no puedes sacar tu pasaporte, ¿no? O sea, sí puedes ir, defenderte en el ámbito en el que tú te desarrollas, porque nadie somos todólogos, pero no puedes sacar tu pasaporte, pero no tienes derecho a sacar tu pasaporte por ti. Sabes perfectamente a lo que vienes, insisto, porque la chica se expresaba muy correctamente, estaba muy emocionada por su competencia, me decía que lo único que ella quería era bailar, etcétera, y tuvieron que hacer todo este procedimiento para poder sacarla del país, ¿no? Qué contradictorio que tenga que ser así. Hoy ya tenemos esta protección mucho más reforzada, ya vamos comprendiendo, porque el derecho ustedes saben que es dinámico y es siempre una obra inacabada, y ya vamos comprendiendo que las personas, que hay distintas formas de diversas funcionalidades, ¿no? Y entonces es algo muy interesante, nuevo para todos, y vamos todos juntos en el camino. Antes de entrar aquí estábamos allá tras bambalinas y entonces Erika y yo comentábamos que queríamos hacer esto algo un tanto dinámico. ¿Por qué? Porque comprendemos la hora, porque es una forma de integrarlos a todos, porque tenemos a personas de diferentes estados de la República y nos gustaría conocer un tanto sus opiniones, cómo han ido integrando todo esto, cómo se tramita y cómo han recibido y aplicado la jurisprudencia de la Corte en este sentido. Por último, solo me gustaría decir que si bien en el nuevo código estamos implementando esto, la realidad es que no hace otra cosa más que recoger lo que ya ha venido haciendo la Corte a través de jurisprudencia, ¿no? Pero nos gustaría, insisto, hacer un poquito más dinámico esto para que no se nos duerman y nosotras tampoco, sobre cómo lo han ido aplicando en su estado. Empezando porque nos dijeran, me dijiste que hay gente de Chihuahua, de Coahuila, Coahuila, de Tabasco, de Guerrero, de Oaxaca y de
Y de Quintana Roo. Si A alguien ver. gusta participar. Aquí enfrente está Tabasco. Y bueno, que empecemos por Tabasco, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Si Tabasco nos comparte cómo está llevando estos procesos para designación o cómo ha abandonado el estado de interdicción. Bueno, realmente ha sido todo un reto porque teníamos toda la jurisprudencia, sin embargo en el procedimiento no teníamos nada, así que empezamos con recausar los propios procedimientos de interdicción para convertirlos con el nuevo modelo social de discapacidad. Algo que me ha parecido a mí sorprendente, incluso lo compartía con compañeros, es el hecho de que al momento de hacer las entrevistas y lograr o tratar de conseguir cuál es la voluntad de la persona con discapacidad e interpretar esa voluntad, me he encontrado con que sí se puede saber. Le comentaba yo al magistrado hace un momento que tuve un señor ya que tenía síndrome de Down, pero su madre, que siempre cuidó de él, decidió dejarle la propiedad únicamente a sus otros 3 hijos para que nos complicaran al que tenía la discapacidad. Sin embargo, cuando muere la señora, pues se reparten los 3 hijos y ya no lo querían a él. Al momento de la entrevista, la misma hermana que no lo quería refiere, es que ese es su domicilio, esa es su vivienda porque toda la vida ha vivido ahí, lo conocen todos sus vecinos y si yo lo llevo a mi casa llora, empieza a ponerse muy violento, se escapa. Entonces era realmente, y descubrí que él quería vivir ahí y que ese era su lugar. Ahora, me encontraba yo con la situación de que no había un título de propiedad y estaba el título de propiedad, pero también estaba una persona con discapacidad y aplicar este nuevo modelo social. Al momento de hacer la entrevista se decidió y todo, pero yo pensé honestamente que no me estaba poniendo mucha atención porque buscaba yo la interpretación de la voluntad igual con sus hermanos. Y al momento de hacer la entrevista y que termina, él se voltea hacia mí, me da un abrazo y me dice gracias. Y yo dije, son de las cosas maravillosas que da este nuevo modelo social de discapacidad, donde realmente te das cuenta que es un procedimiento que trata de salvaguardar los derechos humanos, que la diferencia la hacíamos nosotros realmente y que la justicia y el acceso de justicia debe ser para todos. Realmente cómo se lleva el proceso, hemos dictado las resoluciones. Aquí dije que nadie podía inclusive expulsarlos, dictamos medidas de protección de esa posesión, porque él era ella, incluso fijamos pensión alimenticia ahí. Y bueno, lo que a nosotros se nos ha complicado realmente son lo que comentaban hace un momento las otras autoridades, sobre todo las administrativas, el ISED, los de seguridad social, instituciones bancarias, y que ha hecho que yo diga, esta es la persona de apoyo y entre paréntesis pongo tutor, porque si no me lo van a regresar 2 o 3 veces y la persona tiene que estar dando muchas vueltas. ¿Qué complicaciones o retos hemos tenido? Pues uno de ellos es que no se cuenta a veces con las personas que pudieran ayudar con la lectura fácil, y ese sí es una complicación porque tienes la sentencia pero no la puedes notificar. Y también qué instituciones pudieran apoyar, sobre todo para salvaguardas, eso, o sea, el ver los apoyos gubernamentales en mi estado, en el estado de Tabasco,
y realmente igual fue un reto aprender ajustes razonables, ajustes del procedimiento y saber la diferencia. Es algo que vamos aprendiendo, pero que se está aplicando ya en el estado de Tabasco. No sé si mis otros compañeros. Bueno, mi nombre es Trinidad González, soy juez civil también en Tabasco, y dentro de la manera de implementar este modelo también hubo una reunión general que se hizo con todos los jueces, especialmente los magistrados encabezaron esa reunión, y bueno, se declaró propiamente de qué manera íbamos a unificar los criterios, porque teníamos discrepancias, algunos todavía se resistían al nuevo modelo, y luego también pues no había cuál es el procedimiento que se va a regir, y bien decían, si teniendo la ley era difícil, pues habiendo destruido el procedimiento o declarado inconstitucional ese procedimiento, pues el efecto de construir ese procedimiento, materializar ese nuevo modelo, pues sí era un reto para todos. Pero dentro de esa política institucional se hizo una reunión general y se estableció abrevar de un procedimiento no contencioso, reencauzar los procedimientos que se hacían valer en vía ordinaria a través del juicio de interdicción, que todavía muchos abogados lo continúan promoviendo así, y el juzgado reencauza esa vía casi como lo establece el nuevo Código Nacional en esa nueva posibilidad, a pesar de que sabemos que la Corte ha dicho que la vía es una formalidad esencial del procedimiento, pero bueno, se hace ese reencauzamiento y se le denomina procedimiento judicial no contencioso para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, propiamente hacia allá va orientado, y bueno, al final hacer la declaración y aquí también el punto de que muchas personas desean estos procedimientos a veces hasta para continuar otro, porque en el sucesorio pasa esto, y también aquí pareciera que el nuevo Código Nacional nos dice que independientemente de que tengas estos apoyos, tú ya en el juicio que exista, cualquiera que sea, ahí reconócelo, ya no le abras otro trámite adicional. Entonces también es otra polémica que yo creo que muchos tenemos, porque a veces dicen, es que lo quiero para tengo una representación en el juicio sucesorio, y allá también hace falta. Entonces, sí, ese es un tema también que necesitamos todos unificar. A veces como que esperamos a que la Corte nos dé lineamientos, ¿no? Pero creo que los jueces locales también tenemos esa posibilidad de normar la ley y de unificar ese criterio desde nuestras instituciones. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Lorena Benítez, soy jueza familiar del estado de Guerrero. Nosotros recién estamos iniciando con esta etapa de reencauzar lo que antes eran juicios de interdicción. Contamos con la problemática de que el foro se opone a que hagamos el control de convencionalidad y dejemos de utilizar los artículos que nuestro código tiene vigentes en ese aspecto. El propio Ministerio Público adscrito al juzgado nos está interponiendo los recursos de apelación en contra del auto donde admitimos la solicitud y reencauzamos la vía. Ya estamos citando a una audiencia donde tienen que llevar a la persona para que la persona juzgadora, o sea nosotros los jueces, podamos conocer su voluntad y cómo se autodescribe, cómo se considera, y de ahí partir con las demás consideraciones que podamos obtener, las pruebas que nos puedan aportar y poder decretar medidas de apoyo para ellos, ¿sí? Pero apenas en Guerrero apenas estamos iniciando, nos llevamos bien las juezas familiares del estado y nosotros decimos team back para ponernos de acuerdo y que nuestros criterios sean homogéneos. Creo que no tenemos problemas por ese lado, pero sí tenemos la resistencia del foro, o sea de los abogados y del propio Ministerio Público adscrito al juzgado.
y que siguen promoviendo los abogados como interdicción, y es un pleito seguro o procedimiento administrativo seguro en cada solicitud que nosotros reencauzamos. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy César Saucedo, soy magistrado en el estado de Coahuila. Nosotros allá desde el 2015 tenemos un nuevo código procesal, código de procedimientos familiares, y una nueva ley para la familia. Ahí incorporamos desde entonces el juicio oral familiar, que de hecho es muy similar a lo que tiene el Código Nacional. Ahí implementamos ya también figuras como las que se manejan de salvaguarda al interés superior del niño, a grupos vulnerables, en fin. El Código Familiar hace ver para nosotros que las herramientas que ahí se cuentan, se tienen, el Código entonces nacional no nos sea tan diverso, tan difícil de implementarlo, sobre todo, insisto, por esta materia, no así en la civil. En materia de interdicción, precisamente en este 2015 desaparecimos la figura. No se le llama de este nombre, la tenemos regulado en el artículo 197 y tiene un nombre muy largo: asistencia o representación para el ejercicio de la capacidad jurídica en mayores de edad. Pero esa es la denominación que le damos, y dentro del procedimiento a seguir se presenta por el interesado esa solicitud buscando precisamente esa asistencia o representación. Se designan médicos alienistas, a diferencia de lo que se nos comentaba hace rato, que esto ya no sucederá con el Código Nacional, y se designa también un tutor. Eso prácticamente es lo diferente a lo que con el Código Nacional ya vamos a contar en adelante, ¿no? Entonces, sí, nosotros cuando veíamos el Código Nacional en principio y ese transitorio que se mencionaba hace unos momentos, que desaparece la figura de interdicción, la entendíamos, pues perfecto, nosotros no lo llamamos siquiera de esa forma porque fue lo que se consideró como nota discriminatoria. Pero el procedimiento, ya advirtiéndolo como lo veíamos en la sesión de hace unos momentos, pues sí decíamos que era distinto. Todavía incluso le preguntaba a la ponente aquí, la vi en el pasillo, y le digo, no me queda clara por ahí alguna situación que pudiera eventualmente presentarse. ¿Qué si cuando la solicitud se presenta no por la persona que requiere la asistencia? Vamos, a lo que se explicaba es de que quien hacía la petición era quien requería, pero que cuando esta persona se encontraba en un estado de coma, que no podía siquiera entablar comunicación bajo ningún medio, es un vegetal completamente, así sea dicha la palabra, la expresión, si se me autoriza. Entonces dice, me faltó hacer esa precisión, de hecho ya me llegó una pregunta, y ante eso basta que lo solicite un familiar, algún pariente, algún interesado, y con eso estaríamos, bueno, entonces para Coahuila pues no nos va a ser difícil, insisto, el tema de su aplicación. Lo que sí es que tendríamos que desterrar las ideas de el tutriz tutor. Ahora, comento una experiencia que tuvimos en sala. Nos llega un procedimiento de un juez familiar de Monclova en el que autoriza la designación de una tutriz, pero viene otro pariente y se inconforma, y es que, como bien decimos, el problema es cuando hay problema. Cuando no hay problema, pues qué chiste tiene. Y el problema fue que se opone uno de los parientes y presenta la apelación. Nosotros advertíamos que el procedimiento que tenemos en Coahuila, el juez lo respetó a cabalidad, los médicos alienistas, incluso el juez fue al domicilio de la persona, se percató en sentido directo que se encontraba muy mal en esa situación, pero viene el amparo ante la decisión de nosotros, donde, insisto, confirmamos la decisión del juez, y el amparo se concede porque justo se manejan todos estos criterios de que no se escuchó a la persona que requería esa asistencia o representación. Nosotros lo veíamos como un absurdo. Es que no se analizó el caso concreto muy particular, porque la persona sobre la cual se dio la asistencia ni siquiera podía emitir alguna opinión porque era una incapaz totalmente. Era lo que decía ahorita precisamente con ese ejemplo. Pero bueno, al final el amparo se concedió en esos términos.
Entonces, esa es la experiencia que nos ha tocado ver de primera instancia, en segunda instancia, y el manejo de los jueces actualmente en Coahuila es bajo esta figura. Son pocas las apelaciones de verdad que se han presentado en ese sentido, y de la que tengo constancia, al menos desde el 2017 en que estoy como magistrado a la fecha, es solo esa, donde nos la echaron abajo precisamente por la ejecutoria que se ha platicado. Gracias. ¿No hay más? No, ¿verdad? Oaxaca. Oaxaca, allá está. Hola, buenas tardes. Pues nosotros igual desde el año 2018 empezamos, cuando la Corte todavía hacía esta interpretación de que el juicio de interdicción podía llevarse bajo un, podría ajustarse todavía, ¿no?, a una interpretación pro homine, pues nosotros ya lo inaplicamos siguiendo la legislación de Perú, que ya había empezado a regular el sistema social. Inaplicamos interdicción y empezamos a establecer modelos de apoyo. Pero, como decía la compañera, el gran conflicto lo tuvimos al tratar de hacer efectivas nuestras determinaciones. El seguro nos seguía diciendo que quería el tutor, los notarios, todos. Entonces nosotros decíamos, no les decíamos tutor, a diferencia de la compañía de Tabasco, pero sí les decíamos que tenían que hacer una interpretación, como todas las autoridades estamos obligadas a hacer, ¿no?, conforme a los derechos humanos, y que ellos también como autoridad administrativa tenían esa obligación de hacer una interpretación, no inaplicar, porque sabemos que no cualquier autoridad puede inaplicar, pero sí tenían que hacer una interpretación, ¿no? Y pues no tomar en cuenta aquellas normas que restaban capacidad jurídica a las personas. Nosotros también reencauzábamos la vía, en la vía de jurisdicción voluntaria, porque pensamos que ya era como la asignación, nada más, ya realmente no había una controversia. En los casos en donde los propios hermanos y la familia no se ponía de acuerdo, sí lo llevábamos a cabo en la vía de controversias del orden familiar. Nosotros todavía tampoco tenemos una legislación que establezca el modelo social. Entonces ahora con el precedente de la Corte 4/2021 y con toda la doctrina, pues aplicamos directamente la convención. Y también hacemos esta primera entrevista partiendo de que la persona cuenta con capacidad jurídica. Nosotros vamos a su domicilio en la primera entrevista, sobre todo cuando se trata de apoyos extraordinarios o de mayor intensidad. No los hacemos ir al juzgado, realmente vamos, nos dan una fecha, queremos ver todo su contexto, en realidad la forma en que se desenvuelven de manera natural en su ambiente. Llevamos médico, psicólogo. Si tienen un médico de cabecera, lo citamos, no porque creamos que dependiendo de esos dictámenes van a ejercer su capacidad jurídica, sino porque nos sirven para determinar el tipo de apoyo o el grado o la intensidad que debemos establecer, ¿no? Y cuando ya nos damos cuenta que a lo mejor es una persona que me ha tocado, personas que no pueden expresar bajo ningún medio, modo o formato su voluntad, que son los casos más difíciles, porque a veces sí hay como personas que tienen una historia de vida porque a lo mejor esa discapacidad comenzó después de cierta edad, pero hay veces que hay personas que desde nacimiento no se han podido, no pueden expresarnos mediante un lenguaje neurotípico, decía la ponente, lo que desean. Entonces, y a veces la única persona que se podía comunicar con ella mediante gestos, balbuceos o con los ojos fallece, y va una hermana que nunca vivió con ellas y nos pide ser tutora. Entonces esos sí son los casos extremos, ¿no?, en donde nosotros pues tenemos que valernos de un equipo interdisciplinario para poder conocer una manera adecuada de comunicarnos con ellos y realmente poder fundar. Y al momento de establecer un apoyo, que hicimos todos esos esfuerzos necesarios de los que hablaba para actuar conforme al principio de la mejor interpretación de la voluntad, porque yo creo que ahí es donde nosotros hemos tenido el problema, ¿no?, en cómo fundar que la decisión que tomamos también es la más apegada a la voluntad de las personas, cuando no existe tal cual como una historia de vida que nos puedan llegar al juzgado, ¿no? La hermana tenía poco de conocerla.
y pues no nos podía dar grandes rasgos de su vida, de lo que le gustaba, no le gustaba, de lo que prefería o dónde quería vivir. Entonces ha sido realmente como titánico, como muy difícil. No queremos adivinar, porque entonces tampoco se trata de volver a sustituir su voluntad, pero creo que esos son los casos a los que nos hemos enfrentado más difíciles, de cómo establecer una comunicación, cómo encontrar esas nuevas formas de comunicación con ellos que nos permitan acercarnos más a ese principio. Gracias, licenciada. Gracias. De acuerdo a lo que están comentando, quiero recoger dos cosas específicamente de los últimos dos participantes. Mis compañeros jueces aquí en el Estado de México no me dejarán mentir que tenemos un tema bien importante con las funciones administrativas, es decir, IMSS no quiere nuestra designación de apoyos y salvaguardias, ISSSTE, bancos, ICEMIM, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay que decir una cosa, perdón, la otra que quería comentar en la sala es, ahorita no hemos tenido hasta este momento una apelación por la declaración del estado de interdicción o bien apoyos y salvaguardias, etcétera. No, lo que tenemos en lo personal y lo que nos ha pasado en la sala es que que apelan las personas, los solicitantes, porque no se les declara en interdicción y no se nombra un tutor, ¿sí? Esa es la situación fáctica que hemos tenido, no por una falta de declaración. Insisto, a mis compañeros jueces, seguro a algunos les habrá tocado esta situación en la que apelan la resolución, pero por esa razón, no por la falta de pronunciamiento en ese aspecto, ¿no? Y bueno, hablando de las autoridades administrativas, hay que decir que no solo ha habido una resistencia al cambio por parte de ellas, por nosotros mismos. O sea, ha sido difícil acomodarnos esta nueva situación, ¿no? Y en esto, como en cualquier cosa, nos cuesta siempre un poco de trabajo así, pero es que si ya teníamos todo, ya le hacíamos así, siempre le hemos hecho así, ¿no? Les digo, cuando ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Ahora es otro nuevo paradigma, ahora es una nueva forma de hacer las cosas y como comentaron todos, que es pues como Dios nos ha dado a entender, ¿no? Cada uno lo vamos ahí tropicalizando. Exacto, ¿no? Sí, lo vamos, como dice Erika, lo vamos tropicalizando, lo vamos adaptando más o menos a nuestro leal saber y entender, ¿no? Así como también esta exigencia por parte de la Corte de nombrar especialistas. Y a veces especialistas que ni tenemos al alcance, que es de difícil búsqueda, que ni las universidades los tienen y los tenemos que buscar. Y eso vuelve más complicado todavía los procesos. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos a un reto, porque a veces, como bien lo dice la magistrada, nos apelan las resoluciones porque no les designamos tutor. Entonces, van a la sala pidiendo que les designen tutor. La sala no les designa tutor, se van, interponen juicio de amparo. El federal no les va a decir que les designen tutor, pero sí nos piden que busquemos a los especialistas, y a veces nos han denominado especialistas muy específicos que nos tardamos años en encontrarlos. Y a veces, en algunas ocasiones, la persona con discapacidad fallece, buscando nosotros al especialista que nos dijeron que buscáramos. Entonces ahí es donde se complica. 100%. Justo ahorita que estaba mencionando sobre decimos, se nombra como apoyo, entre paréntesis, tutor, ¿no? Sí. O que hace las veces de tutor, o que funge. Exacto.
ya lo antiguo de llamar tutor pues ya no está. Pero sí es complicado, o sea, tienes que ser creativo. Yo creo que el derecho familiar ahorita te obliga a ser creativo. Sí, exacto, ¿no? Simplemente cuando no estamos todavía en el amparo, pero sabemos que no vamos a nombrar exclusivamente al psiquiatra, sino que tenemos que nombrar a un diverso especialista, pues empezamos a buscar en lo que se nos ocurra, ¿no? Y apoyarnos también de los mismos familiares, el médico tratante, el psicólogo tratante, el neurólogo, y para facilitar también el camino. Las autoridades administrativas han sido toda una piedrita. Yo les puedo compartir en mi experiencia que yo los designo salvaguardas. Entonces yo designo al IMSS salvaguarda. Y me ha funcionado porque han recibido la resolución y me informan que ya brindaron el oxígeno que era necesario, que ya está dado de alta, que ya le están haciendo el trámite de la pensión, sobre todo cuando fallece el progenitor. Esa manera es la que yo encontré, porque al principio me decían no, me regresaban las personas que me dicen es que tiene que ser tutor. Entonces, a mí particularmente me ha funcionado mucho designarlos como salvaguardas. E infórmame de qué manera estás auxiliando a la persona de apoyo y a la persona con discapacidad. Con un apercibimiento, por supuesto, porque si no, no les gusta. Sí, claro. Pero he tenido ya menos problemas en ese sentido. Me informan en un caso particular de una joven de 50 años, joven, muy joven, le habían suspendido el suministro de oxígeno, ella necesitaba para poder dormir oxígeno, se lo habían suspendido. El riesgo que corría ella en su vida de no tener el oxígeno. Llevaron su resolución de apoyos, que era su mamá, y el IMSS era su salvaguarda. A los 5 días el IMSS me informó que desde que recibió la resolución, restableció la entrega de tanque de oxígeno, inclusive ya estaban tramitando todo lo relativo para que ella pudiera obtener la pensión que le correspondía por el fallecimiento de su papá, quien la tenía asegurada en el Seguro Social. Entonces, ahí fue cuando dije, sí me funcionó, y de ahí, pues, para los demás, el ISSSTE queda salvaguarda, el ISEMIM queda salvaguarda, en una expedición para un pasaporte de una persona que sus familiares lo querían llevar a Cuba, él estaba de acuerdo, buscar un especialista. ¿Qué le pedía la autoridad migratoria? Un tutor para que puedan pedir el pasaporte. Pues bueno, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Secretaría de Relaciones Exteriores pues los designé salvaguardas. Y me informaron cuándo le expidieron el pasaporte, cuándo salió del país. Entonces, es la manera en la que yo encontré que las autoridades administrativas no nos pusieran estas trabas para a la gente decirles que quieren la palabrita tutor. Y particularmente les digo, sí me ha funcionado, y la gente como que ha permeado más, sobre todo los familiares, entender y visualizar una mejor calidad de vida a su mamá, a su hijo, a su hermano, a su sobrino. Entonces ahí esa visión es la que a veces es introyectarla para mejorar la visión y limitar la resistencia, porque creo que la resistencia la encontramos todos. Sí, totalmente nos encontramos en eso, y ahorita estoy recordando otro punto que quería tocar de Sinaloa, Coahuila, perdón, sobre la oralidad, que es otro reto al que nos vamos a enfrentar, muy, muy importante en esta implementación. La oralidad, me gustaría saber si ustedes
reciben como tal la demanda o el escrito inicial oralmente. Sí hay procedimientos especiales donde es todo oral, por comparecencia, pero en este caso, precisamente este tipo de procedimientos es un juicio oral que inicia con fase expositiva escrita. Y complementando algo que decía la doctora Erika, nosotros tenemos la facultad dada en la ley de decretar medidas provisionales desde inicio y designar, por ejemplo, un representante o alguien que ya le va a asistir, un tutor, tutriz provisional. Eso sí lo tenemos ahí autorizado, porque lo que sucede, cualquier eventualidad, mientras tanto él queda a cargo de. Bien, gracias. Sí, porque ese es otro punto que es bien importante tocar, pero seamos bien claros y honestos, todavía no lo tenemos del todo resuelto en cuanto a la forma en la que vamos a manejar la oralidad en la implementación de esto. Es decir, la oralidad ya la venimos manejando en materia familiar desde hace muchos años, por ejemplo en el Estado de México, pero la recepción de una demanda de manera oral, eso es un punto que quienes estamos involucrados en la implementación del nuevo código a nivel institución, estamos encontrando una situación bien compleja a la que todos vamos a tener que resolver, otra vez vamos a tener que aterrizarlo y matar nuestras pulgas como podamos, ¿no?, en cada lado. Pero de que va a ser bien complejo porque se necesita una cantidad de tecnología, pero de personal, pero de nuevas figuras, que incluso nuestras leyes orgánicas no están listas todavía para eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo va a llegar una persona? Aquí lo platicamos mucho sobre, pero ¿cómo? ¿Lo vamos a asesorar o no lo asesoramos? Pero no debería ser la Defensoría de Oficio, pero nosotros no tenemos realmente ninguna injerencia sobre la Defensoría de Oficio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ok, sí, que sea grabado, pero insisto, ¿lo asesoramos o no lo asesoramos? Porque no nada más tenemos este procedimiento en oralidad, lo tenemos en todos los que también son contenciosos. Idealmente no es contencioso, ¿no? Sí, Erika. Sí, la implementación trae este reto desde la asignación, ¿no? Las oficialías de partes común los va a recibir, los va a canalizar, les va a dar un turno, una ficha, un número, que llegue al juzgado, se va a recibir en ese momento, se va a grabar. Ese va a ser todo un gran reto. Y el otro que también señalaban, en los procedimientos ya iniciados, ¿qué pasa actualmente? Si es un juicio civil, no, vete con el juez familiar a que te declaren interdicción, ¿no? Yo no, porque yo soy civil, ¿no? Llegan con nosotros otro procedimiento. El Código Nacional nos habla de todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí en el Estado tenemos una marcada especialización de jueces familiares, jueces civiles, algunos que conocen de materia familiar, porque tradicionalmente les llamamos mixtos, pues de ellos no va a haber problema, pero un juez civil que esté llevando un reivindicatorio donde el demandado sea esta persona con discapacidad, va a interrumpir su proceso, lo va a suspender para que nos los mande al familiar, o a la luz del Código Nacional lo va a tener que llevar en su propio proceso. ¿Ustedes qué piensan? Ese problema creo que nos va a corresponder a nivel Congreso de cada estado, porque va a determinar temas de competencia según ley orgánica, y en la ley orgánica que se dote ya bajo un artículo especial cómo se habrá de distribuir la competencia. Hoy en día, bueno, por ejemplo, nosotros Coahuila tenemos la facultad para determinar, así está en nuestra ley, la competencia y su distribución. Hay jueces que tenemos la violencia familiar penal mixta, penal familiar un solo juez conoce. ¿De dónde nos valimos para hacer ello? De la ley orgánica, dotamos de competencia. Si observábamos hace ratito, veíamos que el Código Nacional dice que es el juez civil o familiar,
Entonces nos va a dejar la opción a que en la ley orgánica digamos que estos asuntos serán competencia para uno o para otro, pero ya diciéndolo de esa forma, el problema estimo al menos en mi particular punto de vista, que quedaría zanjado así bajo esa vertiente, ¿no? Como lo determine el Consejo de la Judicatura, la propia ley orgánica, en fin, eso va a ser algo que pudiéramos zanjar desde arriba, para no dejar interpretación al operador jurídico, porque ahí sí nos vamos a meter en un verdadero problema. Escenario diferente va a ser, por ejemplo, en los sucesorios. El que conoce un juicio sucesorio, hay disposiciones expresas en el Código Nacional, por atracción habrá de conocer todos este tipo de procedimientos, porque lo dispone el Código Nacional. Pero en los otros no hay tal normatividad, entonces seremos nosotros, cada estado, el que habrá de determinar las reglas de competencia. Esa es mi opinión. Sí, tenemos esa cuestión competencial, pero vamos a lo que también nos explicaba hoy Nicolás y Fernanda. Le vamos a decir a la persona que vaya y tramite otro juicio con otro juez para que después regrese, como actualmente sucede. Esta multiplicidad a veces de juicios que implica un gran desgaste para las personas. Y si estamos hablando de una persona con discapacidad, entonces se complica, nuestra bolita de nieve cada vez se va haciendo más grande. Y como lo comentamos en algunas reuniones de trabajo, las y los jueces, pues la designación de apoyos está en el libro civil, entonces pues que sean los civiles. Claro que tendrán estas particularidades, habla del juez civil, del juez familiar, porque obviamente concentrar tantas legislaciones, tantas formas de trabajo del país, pues lo tienen que llamar de la manera en la que la mayoría se genere, para poder abarcarnos a todos. O sea, de un procedimiento como ahorita lo estamos viendo, tenemos denominaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos decía Coahuila, una denominación, un trámite que tiene Guerrero, un trámite que tiene Tlaxcala, Oaxaca, nosotros, Ciudad de México, y si nos vamos, repartimos por todos lados. Y ese es el reto del Código Nacional, nos trató de incluir a todos, pero a la vez nos separó a todos. Entonces, el poder armonizar la legislación, pero también ponernos los lentes de discapacidad, los cuales a veces siempre los abandonamos. Y no fue hasta que le pusieron reflectores a la convención para que nos pudiéramos entender que esa capacidad siempre la han tenido. Nosotros se la borramos. La convención, el ponerle el reflector a la convención, nos está recordando esa situación. El artículo 12 lo pone muy claro de la convención. Hemos hecho los ajustes como hemos podido, como bien nos decía Coahuila, ¿no? Ya no le llamamos interdicción, pero seguimos designando tutor. ¿No es como contradictorio? O sea, ya no es interdicto, pero tiene tutor. ¿Y qué es lo que ha declarado también la Corte que es contrario a la convención? La figura del tutor. Y armonizar los códigos civiles, porque seguimos teniendo la prelación de quién puede ser tutor de un mayor de edad, ¿no? El cónyuge, y si no quiero, ¿por qué va a ser mi tutor mi cónyuge? No, es más, ¿por qué él? ¿No? Y va a tener que cambiar, exacto, si ya están peleados, y ahora va a ser su tutor, ¿no? Exacto. Pero es gráfica excepcional. Completa. Pero una pelea entre cónyuges es excepcional. No, rarísima. La ventaja. Rarísima. Entonces, ahí nos enfrentamos, ¿no? Tendremos que ir viendo esos ajustes. Lo comentamos mucho en las mesas de trabajo que hemos tenido conforme al Código Nacional, que qué pasaría en un juicio ya abierto, ¿no? Dijimos, bueno, pues a lo mejor la manera más ágil es en la vía incidental, donde le damos la preferencia, hacemos ese ajuste para que no se vayan a otro juicio, no se vayan a otro lugar.
evitar un mayor desgaste a la persona con discapacidad. Eso es una visión que también debemos de ver en la transversalidad de los derechos humanos. Y la otra figura, la que a veces no vemos en este mundo de personas con discapacidad, al cuidador. Si el cuidador primario le pasa algo, porque a veces dejamos toda la carga al cuidador primario. ¿Quién cuida al cuidador? Bueno, un asunto reciente que me tocó. El señor ya es mayor, tiene 70 años y es su cuidador. ¿Y quién va a cuidar al papá? Entonces, eso no viene en el Código Nacional, la figura del cuidador. ¿Y qué vamos a hacer con el cuidador? Si el cuidador es ya una persona mayor, cuando hay varios, y es el sustento fundamental de una vida inclusiva para una persona con discapacidad más joven, porque seguramente pues su hijo es más joven, ¿no? Lógico, no creo que sea distinto. Entonces también apoyarnos en las figuras de las salvaguardas para cuidar al cuidador. Porque muchas veces nos lo piden para el servicio médico. Esa es la gran mayoría. Pero hay muchas cosas que el recurso. Y a las instituciones de seguridad social a veces si no le pides la pensión, ellos no te van a decir, ven y pídemela, ¿verdad? Entonces también ser con una visión mucho más amplia para poder generar a través de estos procedimientos ese apoyo económico también al cuidador, a través de que se generen recursos propios de la persona con discapacidad. Entonces, otro gran reto que tenemos es cuidar al cuidador, ¿o no, magistrada? 100%. Yo quisiera agregar un punto a esto que estamos comentando, porque procesalmente podríamos hablar de muchísimas cosas. Justo ahorita que estabas diciendo que si puede ser en un incidente dentro de un juicio civil, etcétera, y pensé en lo que, en la oportunidad que da el código de que dice cualquier persona que vea que no se están cumpliendo con los fines, es decir, puede ser el vecino, la enfermera, no sé, el plomero, ¿no? En fin, cualquier persona puede venir y promover para decir, no lo están cuidando bien, no lo están apoyando como se debe. Y señala el código que ese incidente, porque dice ahí que se va a tramitar vía incidental, que ese incidente puede concluir con la remoción, ¿no? Del apoyo o salvaguardia. Entonces, vinieron, nos hicieron pedazos todo lo que sabíamos de proceso y lo dejaron caer, ¿no? Y ahorita tenemos que ir innovando, exacto, creando, ¿no? Creando derecho. Pero yo quiero dejarles una reflexión para ir por lo menos concluyendo por lo menos con mi participación. De objeto de protección a sujetos de derecho están los menores. El maltrato principalmente hacia las mujeres, estoy diciendo principalmente porque sabemos que siempre hay otra posibilidad, pero la mayoría ya no es un asunto netamente doméstico que se arreglen. La discapacidad no implica la exclusión de la sociedad. Yo les apuesto que todos nosotros vemos lo que resolvíamos hace 10, 15 años y pensamos, ¡oh! ¿Cómo podíamos resolver así? ¿No? Hoy, que no vayan a desenterrar mis expedientes porque, ¿no? Capaz que, ¿no? O sea, todos o los que ya llevamos esa cantidad de años en la función y un poco más, nos damos cuenta de que antes resolvíamos de una manera que hoy no nos explicamos. Eso nos va a pasar.
con este modelo social de apoyos y salvaguardias. Hoy se ve como una bola de nieve que amenaza con aplastarnos. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, solo hay que quitarnos esta resistencia al cambio, ¿no? Y tratar de innovar. Y si lo hemos logrado en temas tan complejos como menores, como violencia intrafamiliar, lo vamos a lograr con la discapacidad. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Mucho gusto haber estado con ustedes. Doctora Erika, para ir cerrando su participación. Pero falta la de ella. ¿Levantaron la mano? Y les pido una disculpa, buenas tardes a todos. Mi pregunta y mi duda, atendiendo a su parte humana, es, si bien es cierto, ahorita lo estamos viendo ya en el proceso, esta decisión de poder irnos a solicitar esa protección viene desde antes en la familia. Hay personas que desde su realidad dicen: yo no necesito a alguien que me apoye, yo no lo necesito, yo estoy bien desde su realidad, pero el contexto familiar es diferente. Nosotros como abogados, que somos el primer contacto con las familias, y atendiendo a esa parte de que pues la mayoría de aquí tenemos familias, hemos tenido contacto con personas mayores, ustedes desde su opinión experta, y que son los que tienen muchas veces el contacto con ya al resolver, al acudir a los domicilios, ¿cómo recomendarían plantearle o hacerle del conocimiento a esas personas que desde su realidad no lo necesitan? Porque mi duda y mi inquietud es al no sentirse segregados, al no sentirse, y perdón por la palabra, muchas veces que ya los tratan de inútiles. Todo eso va a repercutir en su salud emocional y como consecuencia en su salud física. Desde su experiencia, ¿cómo lo podrían abordar las familias y nosotros como abogados, que somos el primer contacto con ellos, cómo poder encauzar para no tener tanto impacto en ese tipo de personas? ¿Le gustaría contestar, maestra? Obviamente nos enfrentamos a veces a cuestiones relativas a que la misma persona se resiste o no dimensiona, ¿no?, alguna necesidad particular que se tiene. Ahí tenemos que hacer un abordaje de manera circular, por llamarlo así, o sea, rodear esta parte, ver aspectos de carácter médico, psicológicos, familiares, inclusive a la misma familia, involucrarnos en un entorno mucho más amplio. Muchas veces nos sucede, sobre todo con personas adultas mayores, ¿no?, que yo estoy bien, yo no necesito, ellos lo que quieren es quitarme mi dinero, quitarme mi casa, pero dentro de esa negatividad siempre encontramos una luz. Yo les voy a comentar un asunto que tuve, particularmente en una de mis adscripciones. El señor era un adulto mayor que se negaba con sus hijos, ¿no? A él lo llevaba una vecina que era abogada, pero era su vecina. De su vecina sí se dejaba ayudar, de sus hijos no. Bueno, a sus hijos les gritó, les dijo, bueno, era una cosa impresionante esa audiencia. Pero se acercaba a la vecina, que era su abogada, a ella le recibía la comida, a sus hijos se las aventaba. Entonces, particularmente en esa situación me decía: yo estoy bien, a mí déjenme en mi casa y de la mano de Dios. Siempre invocaba a Dios. La abogada me explicó que el señor iba a misa, entonces hablamos con el sacerdote. El señor efectivamente tenía un deterioro cognitivo, pero a su familia nunca se lo iba a aceptar. Pero ahí las herramientas, por eso hablaba del rodear,
la vecina, el sacerdote, me llevaron precisamente a brindarle como apoyo a la vecina, no a su familia, porque traía un pleitazo con sus hijos impresionante. ¿Qué querían sus hijos? Que él repudiara en la sucesión de la mamá, porque inclusive la abogada me exhibió un escrito de repudio en el juicio sucesorio. Entonces, pues obviamente los hijos, aparte que tenían un conflicto de intereses, el señor no los quería, o sea, los veía y ellos me quieren hacer daño, pero entraba la abogada o estaba con él y sí, él me dijo, es que ella me lleva de comer, es que ella me lleva a hacer mis trámites al doctor, con ella me lleva por mi medicina. No le reconocía a sus hijos, pero ella sí. Entonces, a veces sí hay manera de buscar de una manera circular las personas que pueden ser un apoyo. Entonces, esa sería para mí una forma de abordarlo. Muchas veces es gente que está muy apegada a la religión, regularmente van a la misma misa todos los días, con el mismo sacerdote o algún lugar específico de reunión con sus amigos, y de ahí podemos partir para buscarle su apoyo. Le agradecemos, doctora. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando este conversatorio. Podemos tomar como puntos importantes y medulares, primero, dejar a un lado esa perspectiva que veníamos teniendo de ese estado de interdicción, hacer un cambio de paradigmas y por lo tanto, pues, llevarnos bien claro el objetivo de este nombramiento de apoyos y salvaguardas, buscar realmente la voluntad de esa persona con discapacidad, y para poder lograr esa voluntad es generar las herramientas y los conocimientos necesarios para ver cómo puede obtener la voluntad de la persona, conocer su contexto, conocer su ambiente, y para que podamos en un momento dado tener todos esos apoyos, esos ajustes del proceso y poder impartir realmente justicia. Les agradecemos a todos que estén en este conversatorio y pues no me queda más que agradecerles a las dos ponentes por sus conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias a las doctoras que nos acompañaron esta tarde y desde luego también a nuestra moderadora. Es momento de reconocer esta participación tan interesante en este segundo día de actividades, taller Tramitación del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos y salvaguardas. Su participación ha inspirado y ha movido reflexiones, originado compromiso también por parte de nuestros servidores. El Poder Judicial del Estado de México le hace entrega de este reconocimiento por su participación a la magistrada Sara Gabriela Bonilla López. Un aplauso, por favor. Se entrega el mismo reconocimiento por su participación a la doctora Erika Lorena Domínguez Preiser. Y también entregamos el reconocimiento de participación como moderadora de esta actividad a la maestra Samay Susana Mejía Sorellana. Fuerte aplauso, por favor. Con esta fotografía oficial y de recuerdo se concluye esta actividad. De igual manera, terminamos esta intensa pero enriquecedora jornada de trabajo. A nombre de nuestras autoridades y del Poder Judicial del Estado de México, agradecemos su asistencia y la amabilidad de su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes.